Análisis de redes. Objetivo general de la sesión. Conocer la estructura de red y las posibilidades de actuación de miembros. Contenidos específicos. Análisis de redes. Análisis de centralidad. Análisis de grado nodal. Análisis de cercanía. Análisis de intermediación. Análisis de clustering. Análisis de camino geodésico. Crítica a redes. Crítica cultura digital. Conclusiones. Análisis de redes. Herramientas para determinar estructura de red y posibilidades de actuación de miembros. Centralidad. Mide si un nodo es un conector valioso para el conjunto. Mayor centralidad supone una ventaja estructural. Grado nodal. Mide el número de nodos con los que se conecta. Ordena los nodos más conectados. Más conectado no significa que es clave para el conjunto. Cercanía. Suma de distancias que separan un nodo del resto de nodos. Mide el peso de un nodo. Capacidad para llegar en pocos pasos a cualquier otro nodo. Intermediación. Número de veces que un nodo aparece en el camino más corto entre dos nodos. Índice de intermediación. Mide el peso de un nodo como conector. Clustering. Mide la tendencia que tiene dos nodos conectados a través de un tercero se conecten entre sí. Camino geodésico. Permite minimizar los caminos entre nodos. Análisis de centralidad. Se centra en identificar a los actores o nodos más importantes dentro de esa red. La importancia puede definirse de diferentes maneras, dando lugar a distintos tipos de medidas de centralidad. Estas medidas nos ayudan a comprender cómo fluye la información, el poder y la influencia dentro de la organización, y cómo esto impacta las posibilidades de actuación de sus miembros. Centralidad de grado, Degree Centrality, mide el número de conexiones directas que tiene un nodo. En una organización, un alto grado de centralidad indica que un individuo se comunica con muchas personas. Esto puede significar que tiene mucha información, influencia o carga de trabajo. No considera la importancia de las personas con las que se conecta. Centralidad de cercanía, Close Centrality. Mide la distancia promedio de un nodo a todos los demás nodos en la red. Un nodo con alta centralidad de cercanía puede acceder rápidamente a cualquier otro nodo en la red. En una organización, esto puede significar que un individuo es un buen comunicador o un centro de información clave. Centralidad de intermediación, BDN Centrality. Mide cuántas veces un nodo se encuentra en el camino más corto entre otros dos nodos. Un nodo con alta centralidad de intermediación actúa como un puente entre diferentes partes de la red. En una organización, esto puede significar que un individuo tiene un gran poder de influencia y control sobre el flujo de información. Centralidad de vector propio, Eigenvector Centrality. Mide la influencia de un nodo en función de la influencia de sus vecinos. Un nodo con alta centralidad de vector propio está conectado a otros nodos que también son influyentes. En una organización, esto puede significar que un individuo está conectado a personas clave en la toma de decisiones. Análisis de grado nodal. Crucial para comprender la estructura de una red y las posibilidades de actuación de sus miembros. Se centra en la cantidad de conexiones directas que posee un nodo dentro de la red. En el contexto de una organización, un nodo representa a un individuo, departamento o equipo, y las conexiones representan las interacciones o relaciones entre ellos. Grado de entrada, Degree. Cuenta el número de conexiones que llegan a un nodo. En una red organizativa, un alto grado de entrada podría indicar que un individuo recibe mucha información o solicitudes de otros. Grado de salida, Degree. Cuenta el número de conexiones que salen de un nodo. Un alto grado de salida podría indicar que un individuo distribuye mucha información o se comunica con muchas personas. Grado total, Total Degree. En redes no dirigidas, donde las relaciones son recíprocas, como la amistad, simplemente se suma el número total de conexiones que tiene un nodo. En redes dirigidas, es la suma del grado de entrada y el grado de salida. Análisis de cercanía. Permite comprender la eficiencia con la que un nodo puede acceder a otros nodos dentro de una red. En el contexto de las redes organizativas, este análisis nos revela qué miembros están mejor posicionados para difundir información, coordinar actividades o acceder a recursos dentro de la organización. Identificación de nodos centrales para la comunicación. Los individuos con alta cercanía son cruciales para la difusión rápida de información dentro de la organización.
actúan como centros de distribución de información, facilitando la comunicación eficiente entre diferentes áreas o departamentos. Detección de posibles intermediarios clave. Aquellos con alta cercanía pueden actuar como intermediarios efectivos entre diferentes grupos o individuos dentro de la organización, facilitando la colaboración y la resolución de conflictos. Comprensión de la eficiencia de la red. La cercanía promedio de todos los nodos en la red nos da una idea de la eficiencia general de la comunicación y el flujo de información dentro de la organización. Una red con alta cercanía promedio facilita la coordinación y la toma de decisiones. Impacto en la toma de decisiones. Los individuos con alta cercanía suelen tener una visión más completa de la organización, lo que les permite tomar decisiones más informadas y estratégicas. Análisis de intermediación. Anali revela la importancia de un nodo como conector o puente entre otros nodos dentro de una red. En el contexto de las redes organizativas, este análisis nos ayuda a identificar a los individuos que actúan como intermediarios cruciales en el flujo de información, recursos o influencia dentro de la organización. Identificación de conectores clave. Los individuos con alta intermediación son cruciales para conectar diferentes grupos o silos dentro de la organización. Facilitan la comunicación y la colaboración entre áreas que de otra manera podrían operar de forma aislada. Detección de cuellos de botella. Si un individuo tiene una intermediación extremadamente alta, puede convertirse en un cuello de botella en el flujo de información o recursos. Si este individuo se ausenta o se ve sobrecargado, la comunicación y la coordinación dentro de la organización pueden verse seriamente afectadas. Comprensión del flujo de información y recursos. El análisis de intermediación ayuda a comprender cómo se mueve la información y los recursos dentro de la organización, identificando los canales clave y los puntos de control. Impacto en la innovación y el cambio. Los individuos con alta intermediación suelen estar expuestos a una mayor diversidad de ideas y perspectivas, lo que puede fomentar la innovación y facilitar la implementación de cambios dentro de la organización. Identificación de líderes informales. A menudo, las personas con alta intermediación actúan como líderes informales, influyendo en la opinión y las acciones de otros miembros de la organización. Busca agrupar elementos similares en grupos o clústeres, de tal forma que los sean más parecidos entre sí que con los elementos de otros clústeres. En el contexto de las redes organizativas, el clustering nos permite identificar subgrupos o comunidades dentro de la organización, revelando patrones de interacción y colaboración que pueden influir en la actuación de sus miembros. Algoritmos basados en modularidad. Estos algoritmos buscan particionar la red en comunidades que maximicen la modularidad, una medida que cuantifica la fuerza de la división de una red en módulos, o grupos. Un alto valor de modularidad indica una fuerte estructura comunitaria. Algoritmos basados en densidad. Estos algoritmos identifican clústeres como regiones densas en la red, separadas por regiones menos densas. Son útiles para detectar grupos con formas irregulares. Algoritmos jerárquicos. Estos algoritmos construyen una jerarquía de clústeres, ya sea de forma aglomerativa, comenzando con cada nodo como un clúster individual y fusionándolos sucesivamente, o divisiva, comenzando con toda la red como un único clúster y dividiéndolos sucesivamente. Algoritmos basados en particiones. Estos algoritmos dividen la red en un número predefinido de clústeres, buscando optimizar una función objetivo. Análisis de camino geodésico. Identificar la secuencia de conexiones más eficiente, con el menor número de intermediarios, entre dos nodos dentro de una red. En el contexto de las redes organizativas, este análisis nos permite comprender cómo fluye la información, los recursos o la influencia entre diferentes miembros de la organización de la manera más directa posible. Identificación de conectores clave. Los individuos con alta intermediación son cruciales para conectar diferentes grupos o silos dentro de la organización. Facilitan la comunicación y la colaboración entre áreas que de otra manera podrían operar de forma aislada. Detección de cuellos de botella. Si un individuo tiene una intermediación extremadamente alta, puede convertirse en un cuello de botella en el flujo de información o recursos. Si este individuo se ausenta o se ve sobrecargado, la comunicación y la coordinación dentro de la organización pueden verse seriamente afectadas.
Comprensión del flujo de información y recursos. El análisis de intermediación ayuda a comprender cómo se mueve la información y los recursos dentro de la organización, identificando los canales clave y los puntos de control. Impacto en la innovación y el cambio. Los individuos con alta intermediación suelen estar expuestos a una mayor diversidad de ideas y perspectivas, lo que puede fomentar la innovación y facilitar la implementación de cambios dentro de la organización. Identificación de líderes informales. A menudo, las personas con alta intermediación actúan como líderes informales, influyendo en la opinión y las acciones de otros miembros de la organización. Crítica a las redes. Si Internet fuera un país, sería el tercer consumidor de electricidad del mundo. 1.500 billones de vatios hora/año. En pocos años Internet se convertirá en el principal fuente de contaminación del mundo. Almacenamiento de Internet requiere de grandes servidores, funcionando todo el tiempo, que deben estar en condiciones controladas. Muy bajas temperaturas. Esto exige el consumo de mucha energía. En 2018 consumió entre el 6 al 10% de la energía eléctrica generada en el mundo, 1500 TWh. Consumo de electricidad se duplica cada 4 años. Para el 2030 el consumo de energía superará el 21% consumo de electricidad de Internet. Equivale a 100 reactores nucleares o 15 veces más que transporte aéreo. En 2003 se produjo 30 millones de toneladas de CO2, 2% de emisiones globales de CO2. Para el 2020 emisiones se acercaron al 4%. Emisiones de CO2 es 1,5 veces más que el transporte aéreo mundial. Transmisión de datos por Internet contamina de 25.00 a 35.000 ton de CO2, día. Un centro de datos consume como 30.000 app europeos. En Francia hay 182 centros que representan el 8% del consumo eléctrico. Consumo de electricidad y de producción de gases de efecto invernadero por Internet provienen la mitad de los usuarios y la otra mitad de red y centros de datos. Propuestas de uso de energía renovable. Localizar en países nórdicos, aprovechar vientos fríos. Cultura digital. Huella ecológica de usuarios de Internet en 2016. 3.900.000 de internautas. En 2020 éramos 5.000 millones, 30% más. Correos electrónicos, navegación web, tecnológica, los que ofertan Internet, video, audios y servicios en la nube. Cada mail emite entre 4 y 50 GR de CO2. Depende de si contiene imágenes o archivos adjuntos. Envío de un correo electrónico con un archivo adjunto de un MB lanza 19 gramos de CO2 y su consumo de electricidad es equivalente al de un foco durante una hora. Cada hora se envían más de 12 millones de correos electrónicos. Emiten un total de 50 gigawatt-hora, equivalente a 18 centrales nucleares durante una hora a 890 de vehículos. Cada hora en el mundo se realizan más de 140. 0,000,000 de consultas en Google. Cada consulta emite 7 GR de CO2. En una hora, el CO2 emitido por correos electrónicos de todo el mundo equivale a 100 viajes de ida y vuelta. Cada búsqueda en Internet produce 2 GR de CO2 y 1000 búsquedas equivale a manejar un auto 1 kilómetro. Descarga de música o video generados GR de CO2 por segundo. Un video de una hora, 720 GR de CO2. En 2013 producen 30 millones de toneladas de CO2 cada año, 2% de emisiones globales de CO. Para el 2020 estas emisiones se acercan al 4%. Asistimos a una delegación de funciones del cerebro a las máquinas. Mecanismos de delegación de funciones se parecen a lo que pasa con sistema muscular. Si no hago más fuerza con el brazo se atrofia el músculo. Delegación que es masiva y rápida de funciones cerebrales sin que haya tiempo de reciclaje o de regulación. Mecanismo de delegación de funciones ha acompañado a la evolución de la especie humana con un mecanismo paralelo de reciclaje, en tiempos muy largos, en la zona cerebral liberada. Experimento con choferes de taxi en ciudades laberínticas como Londres y París, que requieren mucho ejercicio de memoria. En París se manejó con GPS y en Londres sin él. A los 3 años en el grupo francés se atrofiaron los núcleos subcorticales que cartografían el tiempo y el espacio.
El uso promiscuo de aparatos digitales genera cambios neurofisiológicos y cambios anatómicos, redes neuronales, importantes cuando un niño aprende a resolver una raíz cuadrada o un logaritmo. Hay una complejización en el cerebro, al solo apretar un botón esa complejidad del cerebro se simplifica. La diferencia entre leer sobre papel o sobre pantalla activan diferentes redes y vías neuronales. Leer en pantalla ocupa vías de memoria de trabajo que se borra rápidamente. Gracias.